Pero lo más loco de todo esto es que cuando tú te ponías en ese punto energético, tu cuerpo se empezaba a columpiar. Yo en un momento me encuentro con que en mi casa, desde la puerta de la entrada hasta la escalera, que había como 10 metros más o menos, o 12 metros, era un camino de plumas todas chiquititas, ¿no? chiquititas. Yo, Que a veces entonces, te yo pues llegamos, empezamos a activar el negocio y yo automáticamente cuando yo entro a la casa, yo sentí que había algo más. Me pasaban cosas, pero no tomaba conciencia del ser, sino era del deber. y Cuando yo me encuentro en el avión y el avión empieza a despegar, automáticamente yo salgo de ese país. trance. Entonces, pues a medida que voy teniendo estos sucesos, empiezo a visualizarme yo en esos sueños dentro de un avión. Yo veía palmeras, yo veía calor, veía casas, veía barrios. Yo le digo, a mi hermana, yo siento como si saliera, pero el regreso a veces era un regreso brusco, porque es Si como bien te digo, el despertar hace que todos tengamos cosas en común, hay cosas o situaciones muy particulares que viven algunos que tal vez otros no. Y vamos a ver de qué trata la entrevista de hoy con nuestro querido amigo Nico, que viene precisamente a hablarnos de eso y es conocido en redes sociales como Magnus. Bienvenido, Nico, gracias por estar acá. gracias Ariel, buenas tardes, ¿qué tal? Un placer. Cuéntanos, que desde pequeño empezabas a experimentar cosas, empezabas a sentir cosas, veías cosas. Cuéntanos cómo fue o cómo ha sido tu historia, por favor. Bueno, la primera experiencia que yo tuve fue como a los 8 años, más o menos, con una experiencia que tuve con mi hermana. Yo vengo de Argentina, entonces yo me encontraba en ese momento en Argentina, mi lugar de residencia es Argentina. Entonces, esto fue como casi medianoche, más o menos. Estábamos, creo que festejando alguna Navidad o algún evento. No recuerdo muy bien porque te imaginas que yo a esa edad, pero lo que sí me acuerdo es que nos encontrábamos en una ventana en donde pues nosotros estábamos mirando el cielo, observando el cielo. Nos quedamos ahí. Ya ves que luego después de la fiesta o evento, los niños se van a acostar, los grandes quedan obviamente con la celebración, entonces nosotros nos fuimos, pero en ese entonces vimos como una luz pasa por nuestros ojos, como si fuese un destello así de colores. Entonces ella me miró y nos miramos, pero como que no entrábamos en conciencia de lo que había. Y cada quien con boca cerrada, porque te imaginas que en mi casa son todos, Muy cristianos. religiosos, Sí, digamos. sí, sí, específicamente mi mamá. Entonces ¿Cómo no? contar esas como que, no, a ver, ¿cómo te iba, no? Para que podamos entender, ¿habrá sido un orbe quizás lo que viste o en realidad no se sabe qué fue lo que se vio? No, no lo sé, pero eso fue la primera visión que tuve y lo pude experimentar ahí sí, junto con mi hermana. Fue como una estela, como si hubiera pasado a una estela. Y sí se vio como de colores. Y Entonces, parte de eso, aparte de verlo, ¿pudiste sentir algo? nos sentimos súper bien porque fue algo magnífico, era como el mundo de las maravillas. O Me sea, imagino, ver eso, nos quedamos como atónitos porque esas cosas no se ven. Y no claro. es que yo me lo he inventado o ella se lo inventó, o sea, nos miramos los dos como fue tan rápido que no hubo forma de percatarnos o hacer conciencia en ese momento de lo que estábamos mirando. Viviendo, Sí, viviendo, viviendo. experimentando, claro, claro, Sí. por supuesto. ¿Y tu hermana Entonces, todavía se acuerda de esto? yo supongo que sí, porque pues ella tiene 2 años y medio más que yo. Claro. Entonces, sí, sí, esa fue como así decirlo, el primer avistamiento que yo tuve a los 8 años. ¿Qué más has venido experimentando y
han sido más claros, más fuertes, más? Cuéntanos un poco de eso, por favor. Sí, porque luego después de ese suceso me empiezan a hablar, me empiezan a hablar y a decirme por mi nombre, ¿no? Mi nombre, Nico, Nico, Nico. Entonces yo digo, ¿quién me está hablando? Tal es así que yo me reincorporaba de la cama, miraba hacia los costados y no había absolutamente nada. Entonces esto lo comento con ella, con mi hermana, y yo creo que ella me dice, ¿por qué no le preguntas? A ver qué quieren. Pero esto me ha pasado como 2 o 3 noches seguidas. Y ya luego, pues obviamente pregunté, porque en esos momentos, te imaginas, te agarra fuera de órbita, Claro, es algo que, o tú dices, es una voz tan nítida que es como que no me los, uno cree si se lo está inventando o qué, pero cuando ya pasó varias veces, yo lo que a mis fuerzas, dentro de ese pánico que había entrado, yo pregunté qué es lo que quieren. Entonces, pues nada más hubo un silencio y me acuerdo que me hablaron, pero se escuchó como un guau, guau, ¿no? Como si como fuese una una, onda quizás. claro, como una distorsión. Hasta ahí quedó, ahí quedé con eso y luego empecé a tener sucesos como de viajes astrales. Es decir, yo siempre me iba de viaje, ¿no? Siempre me iba de viaje, experimentaba lugares que no había frecuentado nunca y aparte con diferentes personas. Pero estos viajes eran siempre los mismos lugares, los mismos escenarios, las Mira, mismas personas. mm, Entonces, cuando yo empiezo a ser consciente de eso, yo le digo, a mi hermana, yo siento como si saliera, pero el regreso a veces era un regreso brusco, porque es como, ¿cómo te diré? Como regresas y empiezas a bajar en niveles hasta caer, a tal grado que sientes en la cama cómo la cama se mueve, porque es como si tuviera peso. ¿Entiendes? Como si tuvieras claro. el peso, como si tú fueras de golpe y saltas a la cama y la cama rebota, exactamente lo mismo. Así yo lo sentía. Y Eso eso que a veces se siente como un vacío. Te despiertas y estás como en un vacío. sí, Más o menos, ¿no? sí, en un vacío y como que a veces no entras en conciencia o no tomas la realidad como tal. Sí te cuesta percibir la realidad, porque es como que apenas está uno bajando de ese viaje. Claro. Sí, claro, por Entonces, supuesto. entonces sí me pasaban esas cosas, pero era muy, muy reiteradas veces, muy reiteradas veces. Yo siempre veía palmeras, yo veía calor, veía casas, veía barrios. Entonces yo digo, ¿qué será? Pues estos sucesos se me fueron repitiendo hasta los 31 años. Hasta los 31 años, cuando yo tenía unas amiguitas que ellas hacían como sus lecturas de tarot y todo eso, porque a mí siempre me gustaba frecuenciar todos estos temas porque yo me veía involucrado a la experiencia que yo había tenido. Entonces una de ellas me dice que iba a conocer a alguien y que yo me iba a ir al extranjero. Y yo desde niño tenía una ilusión, pues un sueño de irme a otro lugar que no, que no estaba cerca de mi país. Entonces, pues a medida que voy teniendo estos sucesos, empiezo a visualizarme yo en esos sueños dentro de un avión. Cuando yo me encuentro en el avión y el avión empieza a despegar, automáticamente yo salgo de ese trance. Mira. Entonces, yo no podía llegar a destino como tal. Claro, era una premonición, pero no lo sabías, por decirlo de alguna manera. Exacto, sí. En ese momento yo lo veía como un sueño repetitivo. Yo decía, los sueños son sucesos o acontecimientos que van a suceder, pero yo lo veía desde ese lado, darle una connotación un poco más científica.
y no tan espiritual como ahora lo estoy viendo. Entonces, claro. me dice una señora conocida que sabe mucho de esos temas, me dijo, cuando tu avión despegue y tú llegues a tierra y veas y llegues y toques suelo, pues ahí va a ser tu lugar. Pasaron muchos sucesos, conozco a mi pareja en ese momento, Ujú. luego nos casábamos y todo, y ya para todo esto surge el viaje a México como O tal. sea, tu pareja no vivía en México, o más o Prácticamente, menos. no vivía, había estado como de vacaciones nada más, por visita. Entonces, pues para todo esto, yo dije, ¿será que me tenga que ir o qué? Pero yo, en mis sueños, yo pensaba que era otro país y no México. Entonces, antes de casarme, a los 4 meses antes de casarme, yo vuelvo a tener estos sueños repetitivos y me veo en el avión y yo ahí soy consciente porque hay algo muy interesante cuando tú empiezas a hacer conciencia de dónde estás. Ya no era un simple sueño, ya era ahora sí estaba consciente de donde yo me encontraba y en donde me iba a dirigir, solamente que necesitaba verlo, necesitaba experimentarlo en ese Claro. astral. Entonces sí, finalmente el avión sale, despega, se hace todo el trayecto y finalmente el avión aterriza y yo salgo del avión y yo veo todo esto, yo veo todo lo que es las palmeras, el calor. Y pues ahí fue cuando yo, pues Existe la relación. hice la relación y fueron mis primeros momentos de haber llegado a México. Sí, fue Muchísima casualidad, ¿no? Ahí es donde uno hace la relación realmente. Claro, por supuesto. sí, porque fue algo muy, muy lindo. O sea, imagínate tantos años y de golpe, pues hacer ese salto. Claro, Y ahí, aquí verdaderamente en México yo empiezo a tomar conciencia de este despertar. Entonces me empiezan a pasar muchísimos sucesos desde que yo piso México. Si bien yo antes me pasaban cosas, pero no tomaba conciencia del ser, sino era del deber. Y ahora, pues yo tomo conciencia del ser, de lo que soy, porque pues todo tiene un ensamble. ¿Para qué claro, venimos? ¿Por qué existimos? ¿Cuál es el propósito de cada quien? Entonces, yo desde ese momento que yo piso, es como que se abre un canal que hasta el día de hoy, ¿eh? Hasta el día de hoy. Me acuerdo que claro, los primeros años, fuimos a una casa donde ya mi pareja vivía, una casa muy grande, de 2 pisos, porque había una pequeña clínica donde iba a trabajar un cirujano. Entonces yo pues llegamos, empezamos a activar el negocio y yo automáticamente cuando yo entro a la casa, yo sentí que había algo más, que no éramos nosotros. claro. Entonces me pasaba muy seguido y queriendo buscar respuestas a todo esto, yo en un momento me encuentro con que en mi casa, desde la puerta de la entrada hasta la escalera, que había como 10 metros más o menos, o 12 metros, era un camino de plumas, todas chiquititas, chiquititas. Ya ves que te pasé la foto, todas plumitas chiquititas, chiquititas. Entonces yo digo, a ver, algún pollo no puede ser, digo, no estamos en ninguna granja ni nada. No, yo todavía le quería encontrar la vuelta porque no podía entender ese suceso. Y ese suceso fue de un inicio. Yo después lo entendí así, fue de un inicio de un nuevo despertar. Para todo esto teníamos cerca del barrio una persona que
decía que había tenido una abducción de extraterrestres. Entonces se comentaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y la hermana de este señor, que vecina que nos habíamos encontrado en una ocasión, nos hicimos amigos, ella periodista muy conocida aquí en Veracruz, México, me dijo, ¿por qué no vienen a ver a mi hermano? Entonces, pues este señor lo que hacía era hacerte como un paneo, como un control, te hacía parar en un punto central de la casa donde él había sido abducido y él lo marcaba con un clavo en la pared, ¿no? Entonces tú te tenías que parar ahí y él, por medio de ellos, era como que él decía que él, em, en cierta forma yo entendí como que incorporaba o le hablaba este ente, una doctora que le llama Shishi. Entonces, si a uno iba con alguna dolencia física, él te decía, tienes esto, te pasa esto, en la vértebra tienes esta cosa y así. Pero lo más loco de todo esto es que cuando tú te ponías en ese punto energético, tu cuerpo se empezaba a columpiar, Digámoslo así, en ese umbral o en ese portal. como si fuese, sí, sí. Yo creo que Mira, sí, era el punto donde tú te parabas y tú te empezabas a columpiar. De mm, una forma que él te decía, no te niegues, no esfuerces, no ejerzas resistencia, ujú, porque pues es por algo, o sea, es como que prácticamente está leyendo la energía. claro, Entonces yo claro. digo, bueno, fui, me dijo un par de cosas, con problemas de la cintura, de la espalda. Y después de eso empezaron a ver los sucesos de avistamientos. Es como si algo me hubiera conectado. O sea que prácticamente es como que arrastré, por así decirlo, esa conexión. O a lo mejor necesitaba yo estar ahí para abrir esa conexión con los extraterrestres. Por Porque eso me... nosotros en realidad, nosotros mismos somos umbrales o portales y donde estamos en conexión con otro que haga, donde poder hacer la conexión, es como tener un enchufe, ¿no? Exacto, Tú puedes tener el enchufe, pero tienes que ir a dónde conectarlo. En el momento exacto. en el que llegas al lugar exacto, ¡clic!, se conecta. ¿Y cómo fue tu primera, no sé, abducción? Cuéntanos cómo fue tu primera experiencia paranormal o extraterrestre, como lo quieras llamar. Mira, la primera experiencia que tuve justamente fue en esa casa. Yo prácticamente me encontraba acostado, durmiendo y veo cómo abren la puerta. Al abrir la puerta, pues te imaginas y ver estas entidades eh, de estatura pequeña, no pasan más de metro y medio, un poquito más abajo. Entonces yo en ese momento entré en pánico porque digo, bueno, es una pesadilla, es algo que puede pasar. Pero los primeros sucesos eran así, como que yo los veía entrar y luego los veía salir o giraban alrededor de la cama como experimentándome. Entonces luego yo pues me despertaba, porque está claro que para todo esto yo les tenía un pánico, pero absoluto, porque mi padre era una de las personas que fanáticos de los extraterrestres. Entonces yo traía como algo inculcado aquí de que pues esto era lo peor y aparte pues cuando uno es niño ver ciertas fotos de seres, convengamos que no es lo más adecuado. Entonces, entonces yo dije, bueno, es un... Mientras más impresionante es peor, pero sí te creo y te entiendo, Sí, claro. porque pensé que era un trauma. De hecho, hasta psicólogos me mandaron, ¿eh? Hasta psicólogos sería me mandaron. Entonces, bueno, pasa este suceso. Yo todavía no hago esa conexión como tal, pero una noche, como a las 12 de la noche, yo me encuentro que mi pareja no está en la cama. Yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque ¿dónde está? Y, y me despierto, lo voy a buscar con
con el presentimiento de lo que ya estaba pasando. Él estaba mirando desde el baño, había una ventana muy grande, estaba como hipnotizado mirando la ventana hacia afuera. Yo le hablaba y él no me contestaba. No había forma de hacerlo reaccionar. Wow. Entonces, yo sé que él estaba viendo algo y yo pude percibir que era una luz, pero no la luz que él estaba viendo. Cuando yo me doy cuenta que él estaba ido, estaba como en un trance, automáticamente yo lo agarro y lo llevo hasta la cama. Y al otro día yo le comento la situación y él me dice, sí, yo los vi una luz muy fuerte donde me estaba llamando y no era un helicóptero. Y yo estaba así como él me dice que él estaba muy concentrado mirando esa luz porque años que vivía en esa casa nunca había visto algo como tal. Entonces, pero ¿qué pasa? Hay personas que no quieren darse cuenta o no quieren ver más allá de lo sucedido. Lo ven como algo paranormal y hasta ahí se acabó. Entonces, ya Normalmente es que eso da mucho miedo, Nico. Entonces la persona lo guarda por algún lado ahí en su cerebro y no quiere traerlo a colación, ¿no? Es fuerte el tema, es fuerte. sí, es fuerte, fuerte. Porque depende de cómo sea el evento, así nuestro cerebro lo registra y lo guarda por ahí. Es fuerte, sí. Entonces, de esos sucesos, yo, por ejemplo, me han pasado de salir a la calle y mirar el cielo y hasta le he sacado fotos. Le he sacado fotos a Ariel porque no era solamente eso. Yo después en mi casa, por la noche, yo andaba con una cámara de fotográfica y mirando el cielo porque sí se veían. Es decir, que yo después de esa visita que yo tuve, fue acrecentándose más esas formas de luces de verlas. Y podría haber sido algo también que, no digo que no haya sido como tú digas, pero puede ser que más bien te sensibilizaste más para ver qué hay en tu entorno, no necesariamente que las vieras más, sino tal vez que te sensibilizaras para ver qué había en tu entorno y por ende las ves más. A lo mejor y es eso, ¿no crees? Así es, así es. Entonces, te imaginas que esos encuentros nunca pararon. A lo mejor ya no con tanta frecuencia, porque llegó un momento que prácticamente sí me dio miedo, Claro. porque que me daba miedo ya cerrar los ojos y decir, ¿y ahora con qué me voy a encontrar? ¿No? Es que es impresionante, sí, sí, es impresionante, claro, Sí, porque una cosa es verlo en las películas o un documental, y otra cosa es vivirlo en carne propia. Entonces claro. yo empiezo a hacer conciencia de estos seres, pero preguntándome qué conexión tenemos o por qué aparecen. Porque yo digo, bueno, yo los tomaba como, como si fuesen demonios, así. ¿Por qué? Por su forma, ¿no? Por su apariencia. Y digo, ¿por qué yo no veo otros seres que no sean estos? Porque la verdad, eh, mm, no es tan grato verlo como tal. Y Se en sí, ve. ¿cuáles eran los que veías? Cuéntanos. Los que vi fueron los grises, los pequeños, los chaparritos, yo le digo. Y no hace mucho tuve un suceso aquí en mi casa. Ya me había cambiado de casa, ya para todo esto nos cambiamos de casa, ¿eh? Porque pues pasaban muchísimas cosas, entonces nos cambiamos de casa y empiezo a tener los mismos sueños en muchos años repetitivos, pero ahora lo que pasó es que prácticamente si entran, abren la puerta, yo me veo como tal acostado, pero es como si tú estuvieras, como si alguien te pusiera ya ves que los doctores te ponen para dormirte, ¿cómo se dice? Como anestesia. Anestesia, Ujú, que quieres abrir los ojos y no puedes y ujú. es como que te lleva. Para todo esto, yo no sabía que son seres mentales, porque automáticamente sí te manejan la psiquis. Entonces, cuando se acercan y los veo,
yo lo primero que digo es, por favor, no me toquen, no quiero que me toquen, porque te imaginas ya cuando hay un contacto, yo ni siquiera quería sentir el contacto, nada. Entonces me vuelvo otra vez a despertar, pero en sucesos, oportunidades, me vuelve a pasar lo mismo y esta vez fue el contacto. Esta vez fue el contacto porque yo les digo que no me toquen y de repente aparezco en un lugar como en una habitación prácticamente con sus paredes como entre gris, no eran blancas, no eran nada. Y yo veía de un costado una mesa, como esas mesas que son de metal, como para hacer cirugía. Entonces me encontraba con una mesa de esa. Pero yo veía a mis costados, veía dos, dos a mi lado y uno por ahí un poquito más alejado, ¿no? Entonces eran como que si yo me corría, ellos se corrían, como que estaban observando como tal. Recuerdo que Dices todos. eran grises, estos eran grises, pero no eran los chaparros chaparros, o sea, como que de mi altura, más o menos como que casi llegando a los 2 metros, pero se veían como entre grises, porque había entre grises y azules. Hay una foto que yo te pasé. Em, entonces, yo veo a uno que se acerca con sus brazos muy flaquitos, como queriendo sacar algo de la pared, como calibrando algo y haciendo este movimiento, ¿no? Como un movimiento circular, pero no era un movimiento como nosotros lo hacemos, un movimiento humano. Ya ves cuando uno escribe hace dibujos en un cuaderno y tú pasas las hojas rápidos, entonces ese movimiento se ve como en frecuencia. Exactamente igual, se veía como en movimientos de frecuencia. Wow. Ok. Entonces, cuando yo veo eso, yo lo que prácticamente yo digo, ¿dónde estoy? Porque era consciente ya dónde estaba, no podía salirme, no había forma, entonces empiezo a tener como un poco de miedo, de inseguridad. Y se aparece uno de frente, abren una puerta y se aparece uno de frente, pero con una altura, Ariel, ¿qué te puedo explicar? Como arriba de 2 metros, con una vestimenta rara, una vestimenta entre un color marfil, no un gris, pero un color marfil, con una pechera o con unos hombros triangulares, y dentro de esos, la forma triangular traía unas líneas azules. Pero esta vez la cara de este ente no era la cara como un gris, ya era la cara como un poco más humana, que yo hoy por hoy lo puedo, pues, discernir como un arturiano, por ejemplo. Yo veía que venía con su traje, con un cinturón gris también como en la cintura, pero como para que te des una idea, la cintura de él me daba a mí aquí, más o menos, como en la cabeza. Pero luego se me hace como una proyección y esa entidad prácticamente me habla a la par, a la misma altura en la que yo me encuentro, porque si no te imaginas, yo estaba así. Claro. Yo sé que él me hablaba, pero no había forma de ¿Te hablaba en entender. español? ¿Te hablaba telepáticamente? ¿Cómo te hablaba? Yo podía percibir que él me estaba hablando, pero yo no podía escuchar, no lo podía escuchar. Era como que estaba balbuceando. Entonces no lo podía como tal escuchar porque la frecuencia que se sentía era totalmente diferente a la que uno puede llegar a tener aquí en la Tierra. Em, pero sí me di cuenta que él tenía como aquí en los pómulos, como unos rasgos un poco más alargados, y en ese momento yo veo una persona
que dice, ¿cuándo nos vamos a volver a ver? A ella sí la escuché. Dice, ¿cuándo nos vamos a volver a ver? Entonces me saluda y me dice, bueno, Leslie o Leslie, vamos a volver a vernos en algún momento. Para todo esto, yo ya es como que empiezo a retornar de donde yo estaba, empiezo a retornar, pero siento que alguien me toca. Cuando me toca ese ser extraterrestre, yo siento automáticamente una electricidad como si me pasara por todo el cuerpo. Como si tú metieras los dedos en el enchufe, exactamente así. No había Wow. forma pues, de salirme, no había forma. En ese momento, ¿te imaginas cuando tú tocas la electricidad, qué pasa? Se te contraen los músculos, es todo pura contracción. Entonces, lo único que sentía era el tema de mis huesos, porque había tenido unos eventos anteriormente que andaba mal de los huesos. Yo sentía dolores musculares en todos lados, en todas partes del cuerpo. Entonces, cuando me tocan así, pues no había forma de desconectarme. Quien me sacó de ese trance fue mi perrita, porque yo vi que ella se estaba poniendo como mal, porque evidentemente ella pudo percibir todo esto. Y cuando pues me saca de ese trance, yo automáticamente atino el celular y empiezo a escribir, porque papeles no tengo y ponerme a escribir puño y letra a esa hora de la madrugada, que fue como eh, casi 3 de la mañana, entre 15 para las 3 y 3 de la mañana. Entonces yo me pongo a escribir y empiezo a redactar todos los sucesos que me han pasado. Y cuando yo pongo y escribo el nombre Leslie o Leslie, automáticamente como que truena algo en la habitación y mi perra se da vuelta, volteó hacia atrás como viendo pasar algo. Yo prácticamente no lo vi, pero ella sí. Entonces, a todo esto yo dije, es que esto tengo que hablarlo con alguien. Y te juro, o sea, mandé mails a programas, hasta canales como tal, y pues he dejado como la redacción de lo sucedido, pero no encontraba una respuesta. Yo por lo que quería era una respuesta o que alguien me escuchara y que se sepa Entenderlo. por entenderlo porque y que se sepa porque uno dice: O estoy loco o qué me pasa", ¿no? Entonces, lo comento con una amiguita que se encuentra en Canadá y me dice: No te "Fíjate". entendió. No, sí me entendió, Ok. ella es latina, y me dice, No, no, perdón, no me refiero por la diferencia de idioma, sino lo que estás relatando que alguien pueda entender y pueda ver la conexión y demás. Eso no es tan sencillo, te escucho. pero fíjate que ella sí me entendió porque ella está en la misma sintonía. Ella está en la Ok. misma sintonía. Entonces me dijo: "No te preocupes, ¿por qué tienes miedo si de ahí venimos?". Así me dijo ella: "De ahí venimos. Son nuestros hermanos, espirituales". Y yo le dije: "Bueno, sí, pero no es nada grato, la experiencia que yo pasé. Me gustaría saber si otras personas pasaron lo mismo como tal". Entonces me manda luego ella un canal donde hay un muchacho aquí en México, no me acuerdo el nombre ahora, ya luego me va a salir, que le pasó exactamente lo mismo. Él tuvo la conexión con estos seres y automáticamente pues sintió una electricidad por todo el cuerpo. Y literalmente te sientes como ultrajado porque tú no puedes hacer nada, es contra tu propia voluntad. Entonces yo dije, bueno, pues aquí, ahora, de aquí para adelante, ¿no? De aquí para adelante, pero ya pude comprobar que no solamente fui yo, sino que hay otras personas que le pasó exactamente lo mismo. Claro, claro. Es que este es el tiempo para eso. Bueno, tú lo vienes experimentando desde hace un tiempo para acá, pero este es el tiempo para eso, ya que se nos son abiertos los portales, las puertas y demás. Nico, ¿qué te Exacto. parece si lo dejamos aquí y reservamos algunos otros detalles para un programa que vamos a hacer probablemente la semana entrante o la otra, Bueno, para no dar
toda la historia y que la gente pueda generar preguntas y tal. ¿Qué te parece? Vale, vale, me parece perfecto, sí. La Bueno, continuidad. y muchos de ustedes, claro, muchos de ustedes estoy seguro que han tenido alguna experiencia a la que a veces no la han sabido cómo entender o no han sabido tal vez exactamente qué pasó, porque todo esto está a nuestro alrededor, pero depende de nuestro grado de conciencia, depende inclusive de lo atareados que estemos. Eso hace que no nos percatemos, que no lo veamos, o a veces hasta que no lo sintamos. Así que bueno, también es un campanacito para un campanazo para que pongamos un poco más de atención. Nico, ¿cómo apareces en redes sociales? En redes sociales aparezco como Magnus Nomine y el nombre Magnus Nomine fue revelado hace como medio año más o menos. Entonces por eso puse el nombre Magnus Nomine. Bueno, esa historia yo la quiero escuchar, así que lo vamos a tener en el próximo programa. Gracias, Nico, por haber estado Dale, acá con gracias por nosotros. tu tiempo. Un placer, gracias a ti. Y ya sabemos a poner más atención porque suceden cosas y no las estamos notando. Soy Ariel Así Sui. es. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Nico. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta la próxima.